Hola, te doy la bienvenida a esta nueva clase donde vamos a ver la herencia. Es uno de los pilares de la programación orientada a objetos y permite a las clases derivar de otras para reutilizar el código y extender su funcionalidad. La herencia en C# permite que una clase llamada clase derivada o subclase herede propiedades y métodos de otra clase llamada clase base o superclase. Esto evita la duplicación de código y permite construir clases más complejas basadas en otras. Te recuerdo que todo el código usado durante este curso lo tendrás disponible en mi repositorio de GitHub. Voy a ampliar aquí la URL, aquí la tienes, github.com/josecodetech/c-medio. Bien, una vez visto esto, vamos a abrir Visual Studio Code. Vamos a crear un nuevo proyecto. Esperamos que cargue. Como siempre, cogemos aplicación de consola.NET Framework con C#. Le damos a siguiente. De nombre le voy a poner herencia y aquí ponemos la ruta donde están todos nuestros proyectos. En mi caso es esta. Le doy a crear y, como indicaba, la clase base será la clase de la que heredan características o de la que se heredan esas características, también llamada clase padre, y la clase derivada o hija es la clase que hereda las características de la clase base. La sintaxis básica sería, por ejemplo, podríamos poner aquí clase derivada, pondríamos dos puntos y aquí la clase base. Abrimos y cerramos llave y aquí ponemos código de esta clase. Esto sería la estructura base. Tendríamos que tener creada, evidentemente, la clase base. Aquí me está advirtiendo de que no la tenemos creada. Si le damos aquí, tenemos generar clase base en archivo nuevo, en otro archivo, o en este. Vamos a hacerla en este. Y aquí tendríamos esta clase. Y esta deberíamos de sacarla también aquí. Ahora sí, tendríamos el código correcto con la clase base y la clase derivada. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer que queremos crear un sistema para describir diferentes tipos de empleados en una empresa. La clase base empleado contendrá las propiedades y métodos comunes para todos los empleados, como nombre y saludar. Y después tendremos una clase derivada que podría ser la clase gerente que herede de empleado. Vamos a verlo con un ejemplo. Voy a borrar esto y vamos a crear nuestra clase base empleado, class empleado. Abrimos y cerramos llave y le voy a poner aquí sus características o propiedades: public string nombre, válido esto, public, vamos a poner edad, int edad, abrimos y cerramos llave, válido aquí con el tabulador, y vamos a crearle un método, public void, no devuelve nada, saludar, abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave, y dentro vamos a crear un console.writeLine donde mostremos hola,
soy, entre llaves ponemos nombre para mostrar el valor de esta variable, y tengo, ponemos entre llaves la variable edad para mostrar su valor. Cerramos las comillas, cerramos el paréntesis y punto y coma. Ya tenemos nuestra clase base, que sería la clase empleado. Como indicaba, vamos a tener la clase base, de la que podemos heredar y crear diferentes clases que hereden métodos y propiedades de esta clase, que van a ser comunes a las clases derivadas, digamos, y ahora cada clase podrá implementar sus propios métodos y propiedades, además de los que ya tenemos en la clase base. Esta sería la clase base, y esto sería una clase derivada y otra clase derivada. Después podremos crear objetos directamente de las clases derivadas. Bien, pues vamos a continuar. Aquí tenemos la clase empleado, la llave que abre y cierra, y vamos a crear la clase derivada gerente, que hereda de empleado, añadiéndole una propiedad adicional que va a ser departamento. Pondremos class gerente, dos puntos, hereda de empleado, y abrimos y cerramos llave. Tenemos aquí ya nuestra clase, donde le vamos a añadir public string y le vamos a poner departamento, valido esto con el tabulador, y vamos a crear un método donde muestre el departamento. Le vamos a llamar mostrar departamento. Abrimos y cerramos llave. Cierro otra llave para la clase, que me faltaba y por eso me estaba marcando aquí en rojo. Y aquí ponemos un console.writeLine, el dólar, para poder meter las variables dentro de nuestra cadena y que nos muestre su valor. Tenemos aquí nombre, es el gerente del departamento, y ponemos aquí departamento. Cerramos llave, ponemos un punto, comilla, paréntesis y punto y coma. Ya tenemos preparada la clase derivada. Vamos a crear otra clase derivada que herede también de empleado, que sería la clase desarrollador, y va a heredar de empleado. Esta clase le vamos a poner public string lenguaje preferido. Validamos esta parte con el tabulador del get y el set, y vamos a crear aquí public void mostrar lenguaje. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave, y preparamos el console, como indicaba con el dólar anteriormente, para meter aquí las variables, y vamos a poner aquí nombre prefiere programar en, y ponemos aquí lenguaje preferido. Cierro la llave, punto, comilla, paréntesis y punto y coma. Ya tenemos las dos clases que van a heredar de la clase principal, clase base o padre,
que es empleado. Ahora vamos a usar la herencia en nuestro programa principal. Para ello nos venimos al main y aquí vamos a crear un gerente. Le indicamos aquí que se va a llamar gerente y va a ser igual a new gerente. Gerente.nombre, vemos que nos aparece ya. Le vamos a indicar, por ejemplo, Laura. Punto y coma. Gerente.edad igual a 45 y gerente.departamento podremos poner recursos humanos. Cierro comillas. Gerente.saludar. Llamamos a este método o función y gerente.mostrar departamento. Abrimos y cerramos paréntesis para llamar también a este método y función. Estamos viendo que estamos usando nombre y edad de la clase empleado, como vemos aquí, pero además estamos poniendo departamento y llamamos a mostrar departamento, además de saludar. Saludar si estaba en la clase base y mostrar departamento está en la clase ya gerente, con lo cual vemos que estamos aprovechando propiedades y métodos de la clase base y añadiendo los que necesitamos en esta clase que está heredando. Bien, vamos a crear ahora un objeto de la clase desarrollador. Para ello ponemos desarrollador. Le vamos a llamar desarrollador. Aquí podemos poner cualquier nombre. Y para crear el objeto ponemos new desarrollador. Vamos a darle el nombre desarrollador. Punto. Nombre va a ser igual, por ejemplo, Carlos desarrollador. Punto. Edad va a ser igual a, por ejemplo, 30. Desarrollador. Punto. Lenguaje preferido va a ser igual a, por ejemplo, Python. Punto y coma. Desarrollador. Punto. Saludar. Llamamos a este método y desarrollador. Punto. Mostrar lenguaje. Punto y coma. Vamos a ejecutarlo con control F5. Esperamos que compile y no dé ningún error. En principio no tiene por qué, no vemos ninguna advertencia. Y vamos a esperar la salida. Y aquí tenemos la salida que hemos preparado con los métodos a los que hemos llamado, con el saludo y el mostrar departamento o el lenguaje preferido en este caso. Pulsamos una tecla, se nos cierra la consola y vamos a ver ahora los modificadores de acceso en la herencia. La herencia en C# funciona con modificadores de acceso que controlan la visibilidad de los miembros de las clases derivadas. Tenemos aquí el modificador public, que hace que esta propiedad o atributo sea pública y se pueda ver desde el resto de clases. Public es accesible, digamos, en todas las clases. Tenemos también el modificador protected. Tendríamos, voy a poner aquí con los comentarios,
tendríamos public protected, que sería accesible solo en la clase base y en las clases derivadas, y private, que sería accesible solo en la clase donde se declara. Vamos a ver un ejemplo de protected, y para ello lo vamos a hacer en esta misma clase, en la clase empleado, donde vamos a poner, por ejemplo, aquí protected identificación. Lo voy a poner con, que va a ser un string, y va a ser identificación. Abrimos y cerramos llave y ponemos getSet. Y ahora vamos a crear un método public void mostrar identificación. Abrimos y cerramos paréntesis, abrimos y cerramos llave, y ponemos aquí un console.writeLine $, y ponemos identificación, dos puntos, y abrimos y cerramos llave, identificación, para mostrar el valor de esta variable. Vamos a verlo desde el gerente, y podríamos poner, por ejemplo, aquí gerente.identificación, y vemos que no nos deja acceder al método, pero no nos deja acceder a la variable. Si cambiamos aquí, en vez de protected, ponemos public, y volvemos aquí, antes de mostrar identificación podríamos poner gerente.identificación, ahora sí nos dejaría, igual a, y ponemos esto, por ejemplo, sería un código identificativo. Pulsamos control F5 y aquí tenemos que nos muestra la identificación del gerente que está heredando de la clase empleado. Si ahora volvemos a poner esto como private, por ejemplo, ya vemos que aquí nos está mostrando que no podemos acceder y cambiar el valor directamente de esta variable. Tendríamos que hacerlo con el método. Voy a comentar esto, ya que no nos generaría nada porque no le estamos dando ningún valor aquí, a no ser que aquí pusiéramos identificación igual a lo que sea. Y entonces sí nos estaría mostrando por aquí su valor. Bien, vamos a ver el uso de base para invocar al constructor de la clase base. Al crear una instancia de la clase derivada podemos utilizar el constructor de la clase base usando base. Para ello nos vamos a la clase empleado y el constructor, que va a ser el que le dé los valores iniciales, pues lo ponemos como public, ponemos el nombre de la clase y si le tiene que llegar algún parámetro. En este caso vamos a poner que vamos a pasarle el parámetro nombre. Pondríamos nombre es igual a nombre y vamos a poner aquí un mensaje que indique constructor de empleado
invocado, para que sepamos dónde está. Y vamos a poner en la clase desarrollador, vamos a poner su método constructor public desarrollador. Ponemos que le va a llegar un parámetro al que vamos a llamar nombre, y vamos a llamar al constructor de la clase base de la que está heredando, pasándole este parámetro nombre. Abrimos y cerramos llave. El constructor, como hemos visto, debe llevar el mismo nombre de la clase, y ponemos aquí console.writeLine y ponemos constructor de desarrollador invocado. Con esto vamos a ver que desde la clase base creamos su constructor para iniciar el objeto con el atributo nombre, que le vamos a pasar por parámetro, y llamamos también al constructor de la clase empleado. Aquí ya vemos que en gerente nos está indicando que no le estamos dando ningún argumento requerido en la clase base. Vamos a ver cómo podemos solucionarlo desde aquí, y podemos generar automáticamente el constructor gerente. Nos la ha generado aquí, vacío, y llamando a la clase base para pasarle el nombre. No le vamos a poner nada, lo vamos a dejar tal como está. Y ahora, tanto en la clase, al llamar para crear el objeto desarrollador, vemos que nos muestra que tenemos que pasarle un nombre. Por ejemplo, le voy a poner el que tenía antes, Carlos, y esto lo voy a comentar, ya no es necesario. Y en gerente pasa igual, le pasamos por aquí el nombre, y voy a comentar esto. Con lo cual ahora la llamada o la instancia para crear un objeto hay que pasarle un string, que antes no teníamos por qué pasarlo. Así de inicio ya tenemos los valores que queramos. Podemos seguir con el resto, te lo dejo como práctica para que le pongas también edad y departamento, por ejemplo, aquí dentro del constructor. Pulsamos control F5 para ver el resultado, y aquí vemos que nos está indicando los constructores. Aquí, por ejemplo, ya nos indica los dos constructores, el de la clase base y la clase que hereda. Y aquí, como lo dejamos en vacío, solo nos aparece el de la clase base o clase padre. Vemos que el resto de datos ha cogido el nombre, que ya está pasado en la instancia del objeto, y aquí igual. Esta es la salida esperada. Pulso una tecla para salir de la terminal. A veces es útil que una clase derivada implemente su propia versión de un método de la clase base. Esto se hace usando virtual en el método de la clase base y override en el método de la clase derivada. Esto es lo que llamamos sobreescritura de método. Vamos al método de la clase empleado, el método saludar que tenemos aquí, y le vamos a poner public void. Le vamos a añadir aquí virtual,
public virtual void. Por eso me marcaba el error. Vale, ya tenemos el método aquí preparado en la clase base o clase padre. Y en la clase gerente, por ejemplo, vamos a sobreescribir este método. Para ello ponemos public override void saludar. Y una vez lo tenemos, vamos a mostrar con console.writeLine y ponemos aquí el dólar, comillas, hola, soy, ponemos aquí nombre, cierro llaves y pongo y soy gerente. Cierro comillas, cierro paréntesis, el punto y coma. Y vamos a llamar a la ejecución con control F5. Y vemos aquí que está mostrando, hola, soy Laura y soy gerente. Y en el otro muestra el nombre y la edad. Como vemos, ya estamos estableciendo la llamada al mismo método, digamos, pero mostrando resultados diferentes porque hemos sobrescrito en la clase gerente el método que teníamos heredado de la clase empleado. Con esto vemos las ventajas de la herencia, como la reutilización de código, donde la clase derivada reutiliza el código de la clase base. Tenemos más facilidad de mantenimiento, los cambios en la clase base afectan automáticamente a las clases derivadas. Y tenemos extensibilidad, las clases derivadas pueden extender la funcionalidad de la clase base. Con estos ejemplos tenemos una base sólida para crear herencia en C#, estructurar clases, agregar propiedades y métodos en las clases derivadas, y usar modificadores y sobreescritura para personalizar el comportamiento en las clases heredadas. Hasta aquí la clase de hoy, espero sea útil. No olvides practicar y espero verte en la próxima clase. Muchas gracias.